Estados Unidos cuestiona la situación económica en Cuba y el manejo de los precios estatales, mientras la dictadura sigue poniendo excusas hacia el pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La embajada estadounidense en La Habana señaló que los manifestantes del 11 de julio, además de derechos humanos y libertades elementales, exigieron mejoras económicas, oportunidades de acceder a una mejor alimentación, a medicamentos más eficaces y a servicios eléctricos estables. El gobierno de los Estados Unidos cuestionó la situación económica en Cuba y el manejo de los precios por parte de las autoridades en perjuicio de los ciudadanos cuyos salarios básicos cada vez tienen menos poder adquisitivo. En una segunda publicación, la sede diplomática recriminó a la dictadura cubana por no escuchar los reclamos de quienes salieron a protestar en julio de 2021, ni los que hacen los economistas o los agricultores que quieren mejorar la situación de la nación. El régimen está impulsando más políticas que harán subir los precios y perjudicarán al pueblo cubano, refiere el Post. Varios cubanos respondieron a la embajada estadounidense y manifestaron su descontento con el gobernante y títere castrista Díaz-Canel y sus seguidores. Ellos se enriquecen y la gente pasa hambre y van a los hospitales y mueren porque no hay con qué tratarlos. Esa es la herencia del socialismo, escribió un cubano. Otro compatriota escribió: Cuba antes era una potencia azucarera y ya de eso no queda nada, ni centrales ni rendimiento. Dicen que encontraron oro en el país, pero de eso nosotros no veremos nada porque todo irá a parar a sus bolsillos. Los reclamos hacen referencia a varias de las medidas económicas anunciadas por las autoridades del país en los últimos tiempos y en la reafirmación del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, de que las tiendas en MLC constituyen una manera de recaudar divisas y apoyar el reabastecimiento de los establecimientos comerciales en pesos cubanos. El funcionario castrista las calificó como la tabla de salvación y una de las formas más eficientes de inyectar dólares o euros a la economía cubana, severamente deprimida tras el inicio de la pandemia del COVID-19 y el desplome del turismo. Según Gil Fernández, gracias a esa iniciativa gubernamental durante 2021, el Ministerio de Comercio Interior pudo entregar 3 libras adicionales de arroz por la libreta en 3 momentos diferentes. Agregó que con las divisas creció la producción de pan y se le asignó un nivel de harina a las empresas locales para la elaboración de dulces. En cuanto a la inflación, el ministro dijo que había sido por una mala planificación, pues aunque se aumentaron los salarios, no fue suficiente para compensar el incremento de los precios, tanto de los productos que se venden bajo el control estatal como los que se comercializan en el mal. Y es que estos supuestos revolucionarios tienen una forma rara de explicar las cosas. La condescendencia con la que los líderes cubanos explican sus políticas y fracasos nos remitiría a un concepto de el revolutionary explaining. En un encuentro de delegaciones extranjeras celebrado el 4 de mayo de 1969, a menos de 2 meses de la entrada en vigencia de la libreta de racionamiento, el entonces ministro de Industria, Ernesto Che Guevara, respondió a algunas preguntas relativas a los cambios que se venían produciendo en Cuba. Frente al racionamiento, como si se tratase de un mantra aprendido, sostuvo que aun cuando pareciera un fracaso, en realidad era una muestra de que el consumo había aumentado. A juicio del líder guerrillero, en el modelo capitalista anterior no había escasez porque los precios regulaban la capacidad adquisitiva de las personas, ocasionando que pocos pudieran acceder a lo que se les ofrecía y muchos no pudieron comer. En cambio, con las medidas implementadas por el gobierno revolucionario, todo el mundo tenía derecho a comer un poquito, y con esto se producía un desequilibrio para las capas medias y altas que veían desabastecimiento, mientras que los más desposeídos veían una mejoría considerable frente a sus condiciones anteriores. A casi 60 años de estas consignas, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el marco del 8º periodo de sesiones de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional en diciembre de 2021, reconoció que había un fenómeno inflacionario, pero que no era exclusivo en Cuba, sino que se trataba de algo global. En lugar de reconocer los errores provocados por la tarea de ordenamiento, tuvo un descaro de afirmar que no había un incremento generalizado de los precios, sino un incremento irracional de algunos precios por indisciplinas, motivaciones y factores.
Y es que estos supuestos revolucionarios niegan la realidad que otros padecen y, sin sonrojarse, tienen la osadía de enaltecer la revolución con sus errores. Mientras el ministro Alejandro Gil Fernández afirma que la revolución nunca pondrá la economía por encima de la salud de nuestra gente, los cubanos de a pie ven que la libreta solo les alcanza para 10 días, que el salario es insuficiente para cubrir los gastos y que los productos que antes conseguían en moneda nacional ahora son de uso exclusivo para aquellos que acceden a las tiendas de moneda libremente convertible. ¿Y cómo nombrar la actitud de esos revolucionarios que, así como tienen la desfachatez de sustentar el desabastecimiento por el aumento del consumo, se atreven a negar el alza generalizada de los precios? Pues bien, para nombrar esta actitud se acude al concepto de mansplaining, utilizado por la escritora Rebecca Solnit, en la que su propuesta resulta elocuente en la medida que lleva el concepto de revolutionary explaining para hacer referencia a la condescendencia con la que cada uno de los funcionarios revolucionarios explica a otros, regularmente ciudadanos que padecen sus políticas, lo que acontece y sucede en su país, obviando y desconociendo la inteligencia y la familiaridad con la que estos viven los sucesos. La infantilización de los ciudadanos y la capacidad de convertir fracasos en victorias hace que el mesianismo de la revolución llegue a otorgar un esencialismo en los errores de otros, mientras que los propios errores se transforman en oportunidades para vender los logros del régimen. El racionamiento de los 60 años y el aumento generalizado de los precios en los últimos años en Cuba puede leerse en clave revolucionaria como redistribución o como oportunismo de personas inescrupulosas, entendiendo así que la culpa siempre es de los contrarrevolucionarios, de los mercenarios, de la violencia epistémica, mientras los esfuerzos y empeños siempre están puestos en la revolución y en aquellos que están con ella. Noticias. Exportaciones de pollo desde Estados Unidos hacia Cuba alcanzaron cifras récords en el 2021. Entre 2001 y 2021, Estados Unidos exportó a Cuba un total de 2.78 millones de toneladas de carne de pollo por un valor acumulado de 2.368 millones de dólares. El economista cubano Pedro Monreal confirmó en Twitter que los envíos superaron por primera vez la barrera de 300.000 toneladas, con 307,6 mil toneladas por un valor anual de 279,7 millones de dólares estadounidenses. Las cifras del Servicio de Agricultura Extranjera y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que la tendencia al aumento se mantuvo durante el mes de diciembre, cuando las exportaciones de carne de pollo desde Estados Unidos hacia la isla caribeña registraron un aumento del 15,7% en toneladas y de 7,1% en el valor en relación con el mes de noviembre. Pese a las quejas de la dictadura cubana contra las administraciones estadounidenses por el embargo impuesto contra la dictadura cubana, el país norteño sigue siendo uno de los principales mercados para la compra de alimentos hacia el pueblo cubano. Y bien amigos, antes de terminar, nos gustaría saber de qué lugar del mundo nos siguen. Por favor, escríbanos en los comentarios. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.